libro acerca pues, del testimonio que daban dos, una pareja habían estudiado psicología o algo por el estilo. Entonces dice, cuando nosotros nos casamos, teníamos 1000 y 0 hijos. Dice, ahora tenemos 2 hijos y 0 teorías. Amén. Una vez tiene muchas ideas de lo que puede ser la crianza de los hijos, pero cuando uno ya lo empieza a vivir, se da cuenta que no es teórico. Esto es algo práctico. Amén. Aunque tenemos que tener ciertos cimientos, eh, cada uno de nosotros y cada uno de los seres humanos somos totalmente distintos. Y muchas veces las cosas que aplican para un hijo no aplican para el otro. Y pues tenemos que pedirle mucho a Dios que Él nos ayude. Amén. Eh, la crianza de los hijos yo pienso que es el verdadero reto de la vida. Es a donde Dios nos lleva en este mundo. Amén. Eh, la vez pasada hablamos de un aspecto que es un poquito, vamos a llamarlo así, negativo en cuanto a la crianza de los hijos, que es el corregir a nuestros hijos, ¿no? Hablamos de que no era bueno corregirlos apresuradamente, de tal manera que produjéramos en ellos ira o frustración, y tampoco dejarlos de tal manera que se conviertan en niños caprichosos, ¿no? Y había que corregir eso, pero hoy Dios puso en mi corazón eh, algo un poco que yo creo que es la prioridad que debe de existir en los respecto a la crianza de los hijos. Vamos a leer nuestra Biblia en el capítulo 6 de Deuteronomio y vamos a tener algunas citas que vamos a estar leyendo. Deuteronomio capítulo 6, muy conocida esta escritura, versículo 4 en adelante. Amén. 6:4. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eh, estarán sobre tu corazón. O sea, las tendrás ahí en lo más íntimo de ti, ¿no? Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué quiere decir eso? A todas horas. No hay un momento bueno, pues hoy no, no hay, es muy temprano, no, es muy tarde, no, ¿y qué tenemos que estar diciéndoles a cada rato? Dice así, ¿no? Este, y las atarás como una señal en tu mano. O sea, la palabra de Dios no es para que sea una teoría, sino que lo estemos practicando. Eso es lo que simboliza esa escritura. Estarán en tu mano, sean lo que te va a motivar, lo que te va a mover, es esa palabra de Dios. Dice, y estarán como frontales entre tus ojos. Amén. Quiere decir que nosotros tenemos que tener muy claros ciertos conceptos de nuestra vida para que no nos estemos desviando. Hace ratito estaba compartiendo el hermano Gabriel y decía que bueno, a veces hacemos una fiesta pensando que estamos celebrando algo, cuando nos damos cuenta ya estamos en otro rollo. Más o menos eso fue lo que entendí respecto
lo de Caro, ¿no? Y entonces, así, a veces así nos puede pasar a nosotros que estamos en la búsqueda de hacer la voluntad de Dios y cuando nos damos cuenta ya estamos, y es muy sutil esto, ya estamos en la búsqueda de que nosotros recibamos la bendición de Dios en lugar de que estemos buscando hacer su voluntad. Amén. Estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Creo que eso es lo más trascendente de la vida cristiana. Eso es lo más relevante. No que seamos cristianos en la iglesia ni en la calle, no que llevemos el conocimiento, las prácticas de la palabra de Dios en cualquier lugar, pero antes que nada en nuestro hogar, en nuestro hogar. Amén. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más trascendente que debemos de buscar que se edifique en la vida de nuestros hijos? Fe en Dios, hermanos. Amén. Nuestro tema como creyentes es transmitir nuestra fe en Dios a nuestros hijos. Jehová es uno y lo amarás con todo tu corazón. La fe eh, no es algo que pueda ser, mm, eh, eh, ¿cómo llamarlo? Falso o pretender. Es que yo tengo mucha fe y pretendo que tengo mucha fe. La fe no admite ningún tipo de apariencia. Amén. Y la evidencia más clara de nuestra fe se encuentra en la familia, en la casa. Así que leyendo estas escrituras, Dios me trajo a tres historias muy interesantes. La primera está en el Evangelio, perdón, en el libro de Génesis. Shema, sí se llama eso. Esa escritura se conoce como Shema, el Deuteronomio 6:4. Vamos, Génesis, vamos al capítulo 18 del libro de Génesis. Eh, el libro de Génesis es un libro muy especial que nos habla de la relación que tiene Dios con un pueblo y primeramente habla de los orígenes, ¿no? Y después de cómo Dios elige a un pueblo a través de un hombre, para que a través de ese hombre sean benditas, dice su palabra, todas las familias de la tierra. ¿Ok? Todas las familias de la tierra. Dice, dice en Génesis 12, esto que acabo de decir, Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren. Bueno, un poquito antes dice, vete de tu tierra, le dijo a Abraham, y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. El libro de Génesis, aunque habla acerca del extravío del hombre, también habla mucho de la fidelidad de Dios y del propósito de Dios que no cambia. Entonces Dios llama a Abraham para que Abraham sea una persona que va a ser el medio a través del cual Dios va a bendecir a cada familia sobre la faz de la tierra, ¿no? A cada familia. Y llega el momento donde este hombre deja su tierra, deja su parentela, viene desde por ahí se llama, ahí la Biblia le llama Ur de los Caldeos, que viene siendo por Irak, por allá, y desde allá viene hacia el lugar donde hoy está Israel. Y cuando llega allá, pues empieza a atravesar ciertas situaciones.
El punto es que llega el momento en donde él y su sobrino se separan, porque él vino con su sobrino, hijo de su hermano, desde allá. Y cuando se separan, Lot elige vivir en, en el valle del Jordán, donde están dos ciudades que se llaman Sodoma y Gomorra, cuyos habitantes eran pecadores, aborrecían a Dios. Aborrecer a Dios no quiere decir otra cosa nada más que, no, no me hables de Dios, hombre, espérame, esas cosas, no, 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 ¿cómo crees? Dios está allá y yo aquí. Entonces, aborrecían a Dios y pecaban en gran manera. Y, y este, y esa condición de esas ciudades hacen que se suba un aroma ante la presencia de Dios. Y cuando ese aroma llega a la presencia de Dios, Dios toma una decisión. Dice ahí que, que entonces, que entonces el Señor dijo: voy a destruir, voy a bajar a ver si es cierto lo que dicen de esas ciudades, y voy a destruir esas naciones, esas dos ciudades, perdón. Entonces Génesis 18:6 dice: los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Gomorra, e iba con ellos, perdón, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, escuchen esto, dice: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Hay un propósito, dice, para la vida de Abraham, y yo voy a hacer algo en unas ciudades en donde vivía su sobrino, ¿no? Y dice: yo voy a hacer algo en esa ciudad y no se lo puedo encubrir a Abraham. Y eso es algo bien padre. Cuando tú tienes una relación con Dios, Dios te revela cosas que tú pues ni sabes qué onda, pero Dios te las muestra, Dios te las revela, precisamente a través de estos momentos, como decíamos hace rato, de oración. Entonces dice: no, no se lo voy a encubrir, porque, versículo 19, dice: porque yo sé, ¿lo pueden ver ahí? Sí, Génesis 18, versículo 19. Sí, dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En otras palabras, para que se cumpla el propósito que Dios tiene al haber sacado a Abraham para hacerlo una nación, una persona a través de cual fuera bendición para todo el mundo, para que se cumpla ese propósito, dice, Abraham va a tener que mandar a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová. Amén. Que vivan en la voluntad de Dios, que conozcan cuáles son los principios espirituales, cuáles son las reglas del reino de los cielos que gobiernan la vida de las personas, ¿no? Eso es lo que Abraham va a hacer. Lo más trascendente de la vida de Abraham, la razón por la cual Dios permite a Abraham tener ese grado de comunión con él, es porque Dios dice: yo sé que en su corazón hay una prioridad. Y eso es muy importante. Eso es muy importante, ¿no? ¿Cuál es o qué lugar tiene Dios en tu corazón? Si le podemos llamar de una manera a este mensaje, es: ¿cuál es el lugar que tiene Dios en tu corazón? Porque, como decía yo hace ratito, la fe en Cristo no puede ser fingida. No se puede fingir. Entonces tú puedes decir: yo tengo gran fe en Dios, pero si no está como una prioridad en ti, eso se va a expresar en la vida de tus hijos. Eso se va a manifestar en la manera en la que ellos se van a comportar en este mundo.
Entonces tú puedes decir, no, como yo creo en Dios, no, Dios y yo tenemos momentos tan especiales. Yo les dije que una ocasión vino una persona allá local, a la iglesia de Prolongación Canal de Miramontes y se acercó y traía muchas enseñanzas y eso y lo otro. Y era una persona grande y le dije, bueno, está bien, este, eh, ¿es usted casado? Sí, ok. ¿Y su esposa? ¿Por qué no la acompaña? No, dice, es que ella no quiere saber de estas cosas. ¿Y tiene hijos? Sí, tengo una hija, ya está grande. ¿Y ella? No, ya tampoco. Entonces dije, no, pues todas sus enseñanzas yo las dudo. Hace como unos 6 meses vino aquí una señora y traía una hojita y dijo, traigo un mensaje de Dios para las iglesias. Entonces dijimos, bueno, ¿y quién la envió? Dios me envió. Ah, sí, Dios la envió. Ok. ¿Cómo fue eso? ¿Usted asiste a una iglesia? Asistía allá en Tijuana, en Tijuana. Ok, entonces su pastor la mandó, no, no. ¿Y cómo se llama su pastor? ¿Para qué quiere saberlo? Bueno, pues para saber si la envió, ¿no? Bueno, ¿usted casada? No, no soy casada. ¿Tiene usted familia? No, no viven conmigo. Ah, pues mire, gracias por su papelito. Adiós, adiós. Yo no puedo creer que alguien me pueda a mí a venir a hablar del Señor y todo, si su esposo, si su familia, si no están caminando en los propósitos de Dios. Tenemos que estar atentos a eso. El parámetro que Dios usa para decirle a Abraham, yo voy a hacer que se cumplan en ti las cosas, es porque tú vas a transmitirle a tus hijos el camino de Jehová para que ellos caminen en justicia y en juicio. Amén. Si ellos no están moviéndose de esa manera, nosotros vamos a tener que cuestionar nuestra propia fe. ¿Qué está pasando con lo que estamos nosotros proclamando que creemos y lo estamos llevando a la práctica o no? ¿Me estoy explicando? Sí, así que Abraham, es por demás decirlo, este, pues tuvo una descendencia, de ahí viene el pueblo de Israel. Israel sigue siendo una bendición. Amén. A lo largo de la historia de la humanidad y yo creo que hasta el día de hoy. Amén. Es controversial, sin embargo, eh, la revelación y la manifestación de Dios a través de Jesucristo a este mundo vino de ahí, viene de Israel. ¿Ok? Entonces, eh, Dios quiere que nosotros como padres, lo primero que le podamos, la prioridad número uno de nuestras vidas es impartir nuestra fe a nuestros hijos. Si decimos que somos cristianos, impartir nuestra fe a nuestros hijos. Y una manera de impartir nuestra fe a nuestros hijos es enseñándoles a amar a Dios, a tener una actitud de lealtad y de fidelidad a Dios. ¿Ok? Que tienen que ser fieles, que tienen que ser leales. Y aquí es donde está lo interesante, porque sigue la historia en el libro de Génesis y llegamos al capítulo 39. Vamos a Génesis capítulo 39. Amén. Aquí en el capítulo 39 de Génesis sucede algo con el descendiente de Jacob, que se llamaba José. Amén. Vamos a leer un versículo nada más. El 9. José, el que le llaman José Soñador. José es eh, hijo de Jacob, hijo de Israel. Amén. Jacob, eh,
tuvo, insisto, eso quiero aclararlo, desde que entró el pecado en el Edén, el modelo de familia se rompió. El modelo de familia en el principio era el hombre y la mujer, ¿eh? Adán y Eva, varón y hembra. Al entrar el pecado se corrompe esto y de repente vemos personajes en la Biblia que tienen más de una mujer. Bueno, ese fue el caso de Jacob. Él tuvo hijos con 4 mujeres, amén. Y de los hijos que tuvo, José era el hijo de la mujer que él realmente amaba, ¿no? Eh, Fue con el tío Labán y el tío Labán le dijo, no, pues no te puedo dar a esta Raquel porque tengo otra hija mayor que se llama Lea y pues no te la puedes saltar porque aquí no tenemos esa costumbre. ¿Verdad? Entonces, tiene a Lea, después tiene a, a- trabaja por esta eh, Raquel, después tiene hijos con la sierva de Lea y después con la sierva de Raquel. Entonces, tiene un hijo que es al que él amaba, porque es el hijo de la mujer que él amaba, que se llama José. ¿Ok? Entonces, este hijo José, de alguna manera hay una línea, hay un linaje, no sé, que Dios respeta. Y este hijo es educado en la lealtad a Dios. Así que José, entre las enseñanzas que recibe de su padre, es que debe de ser una persona leal en la vida. Entonces este José era uno de los hijos menores y sus hijos mayores eran un poco, diría el hermano Severo, traviesos. Entonces, como eran medio traviesos, este José andaba y les decía a sus papás, oye, papá, ya ni la muele, este loco anda por allá haciendo cosas y quién sabe qué. Y se enteraban que José había sido el que había ido de chismoso. Entonces, por un lado, era el consentido del papá. Por otro lado, era chismoso. Y lo consideraban chismoso. ¿Amén? Entonces lo aborrecían. En realidad, no era chismoso. En realidad, era leal a las enseñanzas que su padre les había dado y que sus hermanos no estaban cumpliendo. Amén. Eso es algo muy, 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 muy sutil en la vida del ser humano actual. Eh, si eres mi cuate, no digas las cosas que yo hago, aunque sean perversas, aunque sean incorrectas. Tú, ¿cómo se dice? Calladito, te ves más bonito, que sabe qué, porque pues, eres mi. Pero si tú tienes principios y si tú tienes valores, entonces tú vas a ponerte del lado de lo correcto, del lado de quien tienes que estar. ¿Me estás oyendo? Eso es lealtad. La lealtad tiene que ver con que te pongas del lado de la persona que es la correcta, en este caso de tus padres y no de tus hermanos. Amén. José fue enseñado por su padre a ser una persona leal a Dios. Y como consecuencia, el orden de Dios se vino dando hacia abajo. ¿Eh? Dios es la cabeza de, de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer. Hay un orden y los hijos tienen que ser instruidos en entregar su lealtad o de comprometerse en lealtad, que la lealtad es un símbolo de afecto y de sometimiento a una autoridad correctamente. Amén. Incluso, por ejemplo, en los tiempos esos de las mafias, allá con las sicilianas y todo eso, era algo que se respetaba. E incluso tú muchas veces hay ciertos lugares donde se respeta eso de las mafias, de quién es el que manda y todo eso. Pero eso no nace de ellos, eso nace de que la palabra de Dios dice, esto es lo correcto. Amén. Esto es lo correcto, eso es lo que debe de ser. Tú tienes que someterte a tu padre. Ahora, eso obviamente se puede
se puede manejar mal y con el pecado corromperse, ¿no? Pero cuando nosotros estamos hablando de que Cristo es la cabeza del padre o del esposo, entonces, y en ese hogar gobierna Cristo, en ese hogar se manejan los principios de Dios, los valores del Señor. Entonces nosotros podemos decir, mis hermanos están haciendo cosas malas, papá. Mis hermanos no están haciendo lo que deben hacer, papá. Mamá, te quiero decir esto. Ay, ahí viene el chismoso. No, 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 no importa. Muchas veces a nosotros nos gusta que no nos digan chismosos, que no nos digan, pues, alguno que otro sinónimo de chismoso. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si no, pues vamos a quedar mal nosotros, pero la lealtad tiene que saber hacia quién se dirige. Entonces, sucede que sus hermanos lo venden. Y después de que lo venden, entonces, él llega a una casa a trabajar como el encargado de esa casa. Y a causa de su lealtad, y eso es muy importante, a causa de su compromiso con la verdad y con el orden establecido por Dios, a causa de eso Dios lo bendice. Y cuando él empieza a trabajar en la casa de este hombre, todas las cosas que sucedían en esa casa eran prosperadas, eran avanzadas, había éxito en ese trabajo, en eso que él hacía. Amén. Porque Dios estaba con él. Pero Dios estaba con él no porque Dios quería estar con él, porque era caprichoso, porque Dios es un Dios caprichoso y dice, dan de ti, marido, no, 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 es que porque él estaba moviéndose en un principio en el cual había sido instruido, amén, que era el principio de lealtad. ¿Me explico? Si tú tienes hijos, tú tienes que enseñar a tus hijos a ser leales a Dios y al orden que Dios establece. No vas a enseñarles a que sean leales a sus cuates, a sus amigos, sino a Dios, porque ese es el orden correcto. ¿Me estoy explicando? Impartes tu fe de esa manera. Cuando tú les dices, es lo que hay que hacer, entonces tú abres una puerta de bendición sobre las vidas de tus hijos. ¿Cuántos me están oyendo? Tú abres una puerta de bendición de Dios sobre la vida de tus hijos cuando empiezas a enseñarles a tus hijos que a Dios hay que amarlo y solamente a Él hay que respetarlo y solamente a Él hay que honrarlo, que Él es nuestro Dios. Oye, Israel, el Señor es tu Dios y amarás al Señor tu Dios. Y cuando aprendes a impartirles eso a tus hijos, que eso es lo más importante, amén. Entonces tú vas a estar trabajando con ellos y ellos van a estar moviéndose en ese orden. Entonces viene a la casa de este hombre y cuando está en la casa de este hombre, amén, todo prospera de tal manera que este hombre dice, ¿sabes qué? Hazte cargo de todo. Ahora sí que se encontró ¿cómo se dice eso? Se sacó la boletería sin comprar boleto. El garbanzo de la libra. ¿De dónde salió este? Póngalo aquí ya. Amén. Pero tenía una esposa. Entonces, ahí en el capítulo 39 dice que después de que el versículo 6 dice, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. O sea, no estaba preocupado Potifar, ¿no? Dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y ellos lo ponen ahí nada más como un pequeño, ahí una cerecita ahí, ¿no? Entonces aconteció después de que lo deja al frente de todo, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Creo que tenía frío, ¿no? Dice, y él no quiso, escucha esto, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Amén. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y dice,
¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo pues puedes imaginar que yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? ¿A quién fue leal? A Dios y a Potifar, al que se mueve en el orden en el que Dios establece. Pero ¿de dónde lo encontró él? ¿De dónde salió? ¿De dónde salieron esos valores? ¿Cómo es que él ya se convierte en un hombre que ya conoce, que ya puede ser de la casa, del hogar, de las enseñanzas, de, mira, hay un Dios en el cielo, mijo. Mira, es hora de comer. Véngase. Y no, 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 no. Vamos a darle gracias a Dios en la casa. Pero si aquí no hay ningún hermano con el que, no, 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 no tiene que haber ningún hermano con el que tengas que quedar bien. Aquí estamos orando y le estamos dando gracias a nuestro Dios que nos provee. Amén. Y es ahí donde él aprende. Es en la casa donde él sabe a quién va a ser leal. ¿Cuál va a ser se puede él detener? Se puede abstener, puede tener un dominio propio a causa de su fe y de su lealtad hacia Dios. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, hermano. Amén. La templanza es un fruto del Espíritu Santo. Nuestra relación con Dios va haciendo que nosotros hagamos las cosas que debemos hacer en nuestra vida y que hagamos lo correcto en nuestras vidas. Amén. Así que la gente, las personas, los jóvenes, amén, no dicen, no, pues yo, en cuanto no se dé cuenta mi papá y mi mamá, nos vamos allá y hacemos esto. No, Señor, no. Yo soy una persona que vive bajo autoridad y que no me voy a mover conforme mis intereses, porque tengo un Dios al cual yo sirvo, un Dios contra el cual no me atrevería a pecar. Amén. Sería incorrecto para su amo y para su Dios hacerle caso a esta mujer. Amén. ¿Cómo se te ocurre? Tuvieron la oportunidad. La gente demuestra su lealtad cuando la tentación viene, hermano. Amén. La lealtad no es lealtad hasta que es probada. O sea, cualquier gente puede decir, no, yo soy la persona más leal del mundo y quién sabe, pero cuando viene la tentación y nuestros intereses son tocados, amén. Y entonces las cosas se empiezan a poner difíciles en nosotros. Decimos, ay, joder, creo que, Señor, ¿me das permiso tantito? No, 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 no hay ningún permiso tantito. Entonces, la bendición de Dios se abre sobre la vida de José. La gracia de Dios es derramada sobre la vida de José. Entonces él ahora, esta mujer que se siente rechazada, arguye un plan y lo meten a la cárcel. Y ya cuando está en la cárcel, él pues interpretaba sueños y le interpreta unos sueños allá a unas personas y cuando se los interpreta, uno de ellos dice, pues sabes qué, tú vas a salir libre y esto, y órale, no, pues qué padre, pero sabes que ya cuando estés allá libre, acuérdate de mí, nada más que se le olvidó, se quedó ahí más tiempo. Entonces José pues estaba ahí en la cárcel, oye, ¿qué no le habrá dicho a este cuate cómo estaban las cosas? No, pues no, no le dijeron. Pero él no estaba haciendo las cosas para sacar un beneficio, él estaba haciendo las cosas porque honraba a Dios. Es muy diferente tener nuestra convicción en la existencia de Dios, en la realidad de Dios, en la gracia de Dios, a nuestra convicción en lo que yo creo que Dios me quiere bendecir a mí, y entonces yo necesito esto. Es muy diferente. Amén. Nuestros hijos, cuando se casen, tienen que decidir casarse porque es lo correcto. Nosotros tenemos
un negocio y en el negocio llegan personas a entrar a trabajar. Entonces, a mí me gusta luego platicar con ellos, ¿no? Y le digo, oye, ¿eres casado? Sí. ¿Casado o juntado? Bueno, estoy en unión libre. Ah, pues vas mal. No, ¿qué pasó? Sí, sí, sí. Entonces ya les empiezo a compartir, ¿no? Entonces, una persona que tiene convicciones cristianas no se junta, ¿me oyes? Se casa. ¿Por qué se casa? Porque le conviene la pareja, porque va a tener muchos beneficios, ¿no? Porque va a ser ¿cómo se llama ahora? Un, un acuerdo, porque ya muchos matrimonios allá, especialmente las estrellas del cine, son acuerdos ¿de qué? Sí, sí, pero tienen una cosa como de mutuo beneficio, ¿no? Yo me caso por él, ¿no? Exactamente, un contrato de beneficio, un contrato, ¿no? Entonces dice esta Catherine Zeta-Jones, ¿alguien la conoce? Una muchacha toda horrible. Amén. Y se casa con Michael, ¿qué? Michael Douglas, otro ahí, ese es un pobretón. Amén. Y entonces se casan. Y tú y yo, ¿qué sabe qué? O sea, Dios, quién sabe. Que eso sea algo correcto, eso no importa. Aquí hay que ver este interés en esta relación y nos casamos. No, 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 no. No. Cuando un hombre cristiano se casa es porque Dios dice que es correcto casarse, porque Dios bendice esa relación matrimonial. Amén. No porque yo gane, no porque yo pierda, no porque esto y lo otro, sino porque Dios lo dice y yo estoy entendiendo cuáles son los parámetros que Dios bendice. Y entonces en este caso, eh, eh, José, amén, dice, no puedo pecar contra Dios haciendo esto, violando esta situación, este compromiso que tú hiciste, porque yo amo a Dios, pecaría contra Dios haciendo esto, ¿ok? Entonces, sigue pasando el tiempo, entra a la cárcel, sale de la cárcel y a causa de sus interpretación de sueños, ahora es puesto por Faraón como el hombre más importante del reino de Israel, de Egipto, perdóneme, de Egipto. Le dice, ¿sabes qué? Lo que va a pasar es que va a haber 7 años de escasez y va a haber 7 años de abundancia y primero va a ser la abundancia, después la escasez. Las 7 vacas flacas significan esto y las 7 vacas gordas significan lo otro. Y entonces, como va a pasar de esta manera, lo que tenemos que hacer, lo que tú tienes que hacer, oh Faraón, es que tienes que hacer graneros bien grandes y te da toda una estrategia para que puedan sobrevivir. Y después de esa estrategia, Faraón dice, ¿y a quién pondré? ¿A quién pondré? Pues a ti, dice, pues ¿quién más tiene esa sabiduría? Así que de estar un día en la cárcel, prisionero, al día siguiente, como quien le dan la vuelta a la página de un libro, al día siguiente, él ahora ya es el hombre más importante de Egipto. Entonces él, para que dijera, oh, yo soy el hombre más importante de Egipto. No, 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 porque es la gracia de Dios a causa de que estamos dándole el lugar de lealtad que él merece. Y pareciera como que lo importante es que se convirtió en un hombre importante en Egipto. No, eso no es lo valioso. Lo valioso es que a través de él el pueblo de Israel es preservado. Porque cuando viene el hambre, Israel y todos sus hijos vienen para acá y se presentan delante de él y él los alimenta y él los preserva, y es cuando viene esa situación que Israel se viene a vivir a Egipto y después de ahí duran un chorro de años en esclavitud, después de que muere José. Pero antes de eso él preservó al pueblo. ¿Sí me explico? O sea, el plan de Dios se mueve a través de personas que son leales a Dios. Así que si tú y yo venimos a la iglesia, amén,
y Dios tiene intenciones de hacer algo con otras personas para, a través de ti, para que seas tú una fuente de bendición, lo que necesitamos ser es ser leales a Dios. Y en Dios vamos a encontrar una fuente de gracia para que esa gracia se pueda expresar a favor de su reino. Y si hay de pasada, nos cae una bendición a nosotros, es de pasada. ¿Sí me explico? Es donde mucha gente comete el error. Es donde algunos hombres se han equivocado y piensan que como ya son hombres de Dios, ya merecen viajar en avión y tener quién sabe tanto. Eso no es cierto, eso es un engaño. Esa es una mentira, esa es una seducción de este mundo y nosotros tenemos que caminar en lealtad a Dios todo el tiempo. Y nuestra descendencia lo va a mirar. Estaba hablando hoy con uno de mis hijos y le decía, oye, y hablábamos de algunos personajes. Entonces, una de mis hijas me dijo, mira, fíjate que un hombre hizo un avivamiento, dice, y se salió de su lugar donde estaba, fue a otro lugar, hizo un avivamiento y nadie llegó y estaba todo frustrado. Nadie llegó y estaba todo frustrado. La primera noche, la segunda noche, la tercera, total que la última noche llegó una persona nada más a su reunión. Y entonces dijo, una persona. Señor, ¿qué pasó? Una persona. Y ya le dije, a ver, ¿tú cómo te llamas? Pues yo me llamo Billy Graham. Billy Graham en el siglo pasado un super mega evangelista que se salvó en esa cruzada nada más. Amén. Y entonces yo cuando me estábamos hablando de Billy Graham, dije, oye, pero Billy Graham tiene hijos. Sí, sí tiene hijos. Uno de ellos se llama Franklin Graham y tiene otros hijos. Y entonces hemos hablado de algunos pastores del tiempo pasado. Y dijimos, ¿qué habrá pasado con John Piper? John Piper es un predicador. Su hijo es un poquito menos que un demonio en contra de la fe cristiana. Algo pasó ahí, algo está extraño, algo no está funcionando. No importa que tú prediques tanto si no estás transmitiendo esa fe a tus hijos. Hay otro hombre que se llama Rick Warren, que hizo una iglesia muy importante en Saddleback, en Los Ángeles. Su hijo se suicidó. Híjole, entonces vemos cosas así raras y cuando él decide dejar el ministerio, no tiene un hombre de su iglesia para que siga con la iglesia. Tiene que venir del movimiento aquel donde pertenecen y traer a un predicador, un pastor externo. A veces somos, y yo cuando veo sus enseñanzas de Rick Warren, yo digo, ah, caray, eso está poderosísimo. Entonces, ojo con eso, porque muchas veces el entendimiento que tenemos tiene que estar a la altura de la lealtad de nuestro corazón, porque muchas veces entendemos más de lo que realmente podemos procesar en nuestras vidas, hermano. Y eso nos puede llevar a un engaño de que somos más de lo que no somos. Entonces la importancia de José no fue que fue el segundo de Faraón y que él mandaba a todo mundo. La importancia de José es que a través de él Israel fue preservado como pueblo y entonces la nación sigue siendo fuente de bendición como Dios le dijo a Abraham. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos? Nuestro ejemplo, un ejemplo de lealtad y de compromiso. Oye, Israel, el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios. Y las palabras que te digo las vas a repetir en la mañana y en la tarde, y al salir y al entrar y al regresar, y las vas a tener en tu frente y las vas a poner en tus manos, y vas a decírselas a ellos en cualquier momento, a todas horas. Y ellos lo van a saber, y ellos van a captarlo, y ellos van a entenderlo. Y es lo que tenemos que enseñarles. Oh, sí, no tengo nada, de verdad que yo no tengo ninguna eh, trauma o ninguna situación ajena, que no, es que yo quiero que mi hijo estudie inglés. Gloria a Dios. Yo creo que es muy bueno que nuestros hijos estudien inglés. Amén. Es buenísimo. I speak in English. I speak Spanglish. Eso es lo que yo hablo, Spanglish.
pero que estudien inglés a todo dar, que sepan manejar la computadora, increíble, que sepan, que vayan a concursos de matemáticas a todo dar, que vayan a concursos de ajedrez, hombre, pero que tengan un tiempo en donde aprendan a orar a Dios y que sepan que Dios es la prioridad número uno de nuestra familia. Eso es la diferencia. O que ya saben nadar. No, sí, ya tienen 3 años, ya. Amén. Recuerdo cuando nuestros hijos tenían 3 años, 4 años, amén, nadando. Sí, 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 pero eso no era lo prioritario. Lo prioritario es que conozcan quién es Dios. Porque si les damos todas estas cosas y no conocemos quién es Dios, se corrompen, se equivocan. Viene la esposa de Potifar o viene el hijo de Potifar o quién sabe quién. Amén. Tercer ejemplo, Moisés. Hebreos 11:23. Hebreos 11. Hay tres cosas, aún hay algunas cosas que son relevantes ahí en ese versículo, en ese capítulo. Por la fe, Moisés, por la fe. Escuchen esto, por la fe, y se refiere por la fe en Dios, por su confianza en Dios. Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Fue escondido por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Acuérdense que en ese momento a Faraón le vino la idea, bueno, le vino la revelación de que iban a ser un libertador y entonces había que matarlo a todos los niños varones, a las niñas, no solamente a los niños. Y cuando nace Moisés, dice, es que por ahí va a estar el libertador, hay que matarlos. Y los padres de Moisés, por la fe, no fue que fueran listos, no fue que fueran esto, fue que tuvieron fe y no temieron el decreto del rey. Dice, pues yo no sé lo que va a pasar, pero yo mi hijo lo vamos a guardar por su confianza en Dios. Y esa confianza en Dios se la transmitieron, tan se la transmitieron, que en el versículo 24 dice, ahora por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Oye, hermano, era el nieto de Faraón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿De dónde sacó el que había un galardón? ¿De dónde salió que era mejor sufrir con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado? No, hombre, pues eso, que se lo digan al hijo pródigo. Yo mejor me gasto todo, papá, dame lo que me corresponde. Y yo, jaja. Y dice, no, es mejor 1000 veces. Amén. Nosotros, ahí está, dice él. Dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Por la fe celebró la Pascua, la aspersión de la sangre, porque el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. O sea, sabía quién era Dios y sabía con quién tenía que estar su lealtad. ¿Sí me explico? ¿A quién vas a ser leal? ¿A quién vamos a ser leales? Nuestros hijos van a saber a quién somos. Y van a decir, no, pues es un cotorreo eso de la iglesia. Ahí cantan aleluya y cierran los ojos y quién sabe qué, pero después acá en la casa, chinito libre. Y uno puede pasarse toda la vida asistiendo a una iglesia y no impartiéndole fe a sus hijos. No hay, no hay un tesoro más grande, un legado mejor que puedas dejarle a tus hijos
que un acceso a la gracia de Dios para vida eterna. Escúchame, no hay nada más valioso. Todo lo que tú le quieras dejar, no es ningún problema que estudie el TEC o que no es problema, eso no es nada con la corrupción que hay detrás, mientras no venga el Señor Jesucristo a hacer una realidad en sus vidas. Cuando tú les enseñas a ser leales, hay una gracia que se derrama sobre sus vidas. No es una gracia que nosotros, que esté en la capacidad o en el poder de los padres, es una gracia que Dios derrama sobre ellos. Amén. Y esa gracia hace que puertas difíciles de abrir se abran, que situaciones complicadas se puedan cruzar, que la protección y la bendición de Dios esté ahí. Eso es lo que pasa. ¿Para qué? Para que digan, yo soy el bendecido. No, yo soy el que. No. Para que le demos la gloria a Dios y sepamos y caminemos en el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál era el propósito de Dios? Por qué Moisés dejó Egipto? ¿Por qué Moisés prefirió eso? Porque iba a rescatar a un pueblo y llevarlo a ser una nación poderosa, poderosa. De ahí después ya viene David, el rey. Y ahí vemos una de las cosas más graves en la vida de David. David se equivocó rotundamente en la crianza de sus hijos. Es complicado. Se equivocó y en un momento dado, cuando uno ve que David mató al gigante, uno dice, chiqui, bomba, David, pero uno cuando empieza a mirar más aspectos de la vida de David, dice, algo hizo mal, algo no estuvo bien. Y qué bueno que lo podemos llegar a ver, porque la Biblia no oculta cosas para que nosotros no tengamos nuestros ídolos en la Biblia, sino tengamos a nuestro Dios en el cual siempre pongamos nuestra confianza. Amén. Necesitamos entender y renovar nuestro entendimiento. Necesitamos que Dios sea nuestra prioridad en la vida. Y eso se va a manifestar cuando seamos probados en nuestras lealtades. Cuando se presente la oportunidad de hacer algo que vaya en contra de la voluntad o de la santidad de Dios. Y nosotros nos digamos, no, pues sí, no, yo creo que sí puedo. Yo creo que no hay problema. Dice la Biblia que debemos ser agradecidos con Dios y que con gratitud entonces nosotros eh, le sirvamos para agradarle a Él. Yo creo que es muy importante para nosotros que valoremos en todo momento qué tan fieles estamos siendo nosotros a Dios y qué tan leales estamos siendo a Dios. Porque Dios nos llama con propósitos de eternidad. Amén. Dios no tiene empacho en bendecirnos, ¿eh? O sea, no. Abraham era un hombre riquísimo, tramposamente rico. Están leyendo Génesis ahorita que se empezó el año. Amén. Yo estaba leyendo Génesis. Entonces, el, 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 el Abraham, amén, agarró y dijo, te hace mucha hambre aquí en Israel, vámonos a Egipto. Y se van a Egipto y en el camino dice, hoy, pero veo como que estás muy guapa, hermosa mía. Entonces, allá son capaces de matarme. Entonces tú nada más di que eres mi hermano. Y ya, no hay nada. No sale, pues somos hermanos ya. Y entonces cuando llega allá, la gente, oye, voy a quedar bien con el cuñado. Soy que te regalo esto, que te regalo lo otro, que te regalo allá, y que ya yo estaba bien contento que le regalaban tantas cosas hasta que se dan cuenta que era su esposa. Y como Dios todavía estaba detrás del negocio, le dice a Faraón, oye, esta es su esposa, ¿qué vas a hacer? Y entonces dice, sácate de aquí ya con todo lo que tienes, no quiero volverte a ver en tu vida y vete con tu mujer, hermana, y se va bien bendecido.
Y él y su sobrino. O sea, no son infalibles. No son infalibles. Los seres humanos no somos infalibles. Pero hay un momento de lealtad que tenemos que mostrarle al Señor nosotros. Y enseñar a nuestros hijos es un compromiso que tenemos con Dios. Quiero terminar con esta historia que me impactó. Me impactó porque yo quiero imaginármela, me la quiero imaginar. Cuando yo leo la Biblia me empiezo a imaginar cosas. Está en el capítulo 5 del libro de Génesis. Amén. Vamos a leer. Vamos a ver desde qué versículo empezamos. Génesis 5. Esos son de los capítulos que a uno le da a veces flojera leer. Miren lo que dice. Vamos a empezar en el versículo 6. Podríamos empezar desde el 3 cuando dice, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Set. A la imagen y a la semejanza de Abraham. Amén. Y dice ahí, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. Y después de 800 años, o durante esos 800 años, Adán engendró hijos e hijas. Nada más, hijos e hijas. No dice a Carmelita, Ricardo, Juanito, nada, hijos e hijas. 800 años engendrando hijos e hijas. Creo que fueron muchos. Bueno, sigamos. Y dice, vivió Set 105 años y engendró a Enós. Dice, y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Set 912 años y murió. Luego dice, vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. O sea, no nada más tuvo a uno, pero vean cómo es la palabra de Dios, que da el énfasis sobre un linaje que tiene de parte de Set. Y dicen los comentaristas que es que había una línea de la primogenitura, había una línea de la bendición sobre los hijos que venía de parte de Dios y que los hacía personas diferentes solamente, ¿no? Porque había después de esos otros hijos y otras hijas, ¿no? Así es que después de Cainán fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Dice, luego vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Aquí ya empieza a ponerse cosa interesante. Dice, y vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después de que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de este muchacho 895 años y murió. Después dice, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. 800, dice, y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Luego dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y después dice algo muy interesante. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y vean lo que dice ahí.
Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. A ver, vamos a ver ahí. ¿Por qué se lo llevó Dios? ¿Por qué no se murió como todos los otros? ¿Por qué creen? ¿Cuál habrá sido la razón? Dice, caminó con Dios. La relación que tenía con Dios. ¿Qué sería Dios para este Enoc? ¿Quién sería Dios para Enoc? ¿Un ser ajeno, un ser lejano? ¿No? Ay, me curé, pues es que yo creo que fue porque Dios, porque el médico latino. No, es que no es porque oraron en la iglesia, pues es que quién sí, seguro que el médico es bueno. Eh, no, él miraba a Dios en cada área de su vida, en cada momento. Tenía una relación con Dios, caminó con Dios. Y en lugar de morir, Dios dijo, vámonos. Es junto con Elías, las únicas dos personas en toda la Biblia que hablan que fueron arrebatadas y que no murieron. Y tuvo Matusalén. Y luego Matusalén, dice ahí, vivió 180, 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años. Ahí está. Perdón, 79, 69, sí. 69 años y murió. Por eso es que él vivió más que todos. Uno vivió en 912, 905, 910, 895, 969 años este hombre vivió. ¿Ok? Se fueron todos los días de Matusalén, tantos, ¿no? Luego tuvo a Malek. Y vivió Malek 182 años y engendró a un hijo. Y llamó a su hijo, ¿quién? Noé. Noé. Y resulta que Noé, este, eh, y después de que, y después que engendró a Noé, tuvo hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y ahí se acaba. 500 años. Entonces, si tú le restas a 969 años que vivió Matusalén, amén, los 850 años que vivió, los 777 años que vivió Lamec, todavía quedaron como 188 años. O sea, se murió Lamec y Matusalén sigue viviendo. Y se murió este Lamec y Noé tenía 500 años. Y después de ahí vivió 350 años más después a los 500 años lo llamó el Señor para que preparara el arca. 100 años estuvo preparando el arca. Y Matusalén murió cuando tenía Noé 595 años. O sea, Matusalén fue una influencia sobre Noé solamente por 595 años. Y la Biblia dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios cuando toda la maldad de los hombres, cuando todo el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sacó Noé? ¿De dónde sacó Noé elementos para hallar gracia delante de Dios? ¿Quién le impartió? Yo creo que su padre, sí, seguro, pero creo que su abuelo también. O sea, su abuelo vivió más que su padre. Si tú tienes hijos grandes, bueno, puedes tener nietos.
y puedes impartir en ellos y puedes hacerlos hombres temerosos de Dios. Tú puedes impartir sobre sus vidas ese temor que hay en ti. Al menos aquí está una historia muy real. Y Noé fue el instrumento a través del cual yo estaba leyendo Génesis, dice, las mismas promesas que Dios le da a Adán y Eva, y que fructifiquen, y que multiplíquense, y que llenen la tierra, y que hagan todo, se las da también a Noé. ¿Me oyes? Amén. Es tremendo la influencia que podemos ejercer sobre nuestros hijos, y cuando nuestra miopía solamente nos lleva a querer que sean unos buenos profesionistas o que les vaya bien en esta vida y no les estamos impartiendo algo que pueda llevarles a la eternidad y a la gracia de Dios sobre sus vidas. Noé halló gracia delante de Dios, dice ahí en el libro, en el capítulo 6, versículo 8. Génesis 6, 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia. La gracia es un don de Dios. Un don de Dios quiere decir un regalo de Dios. La gracia no es algo que uno gane, sino que se nos da. Se nos da por amor. Se nos da porque quieren honrar nuestras vidas, quieren ayudarnos, quieren que cumplamos los propósitos de Dios. Su abuelo impartió en Noé ese temor a Dios. Yo creo que cuando Noé iba a la casa de su abuelo, encontraba por donde quiera versículos bíblicos. Oye, oye Israel, el Señor es tu Dios y no tendrás dioses ajenos delante y quién sabe cuántas cosas tenía ahí cada. Hoy me gusta venir a la casa de mi abuelo, porque aquí pasa esto y pasa lo otro. ¿Eh? Me gusta venir a la casa de la abuela, porque acá la abuela siempre dice, siempre hace. Y me regaló un librito que tiene versículos bíblicos y un cuadernito para que ilumine. Y hay cosas que se van a empezar a quedar en la mente y en el corazón de tus hijos y de tus nietos, hermano. Amén. Oh, pero si tú solamente estás pensando en lo terrenal, si solamente estás pensando en que les vaya bien en la vida, en que tengan un buen trabajo, una buena profesión. Hombres como Daniel, como Mesac, Sadrach y Abednego, eran chavillos, 13, 15 años, y pudieron guardarse en una identidad de hijos de Dios. Cuando fueron tentados, fueron leales. ¿De dónde salieron sus convicciones? ¿De dónde salió eso de que yo no me quiero contaminar con esta comida? ¿De dónde salió eso de que permítame a mí estar orando delante de mi Dios? Lo veían en su casa, de que sus padres se los impartieron, de que para sus padres fue importante y fue prioritario, porque en sus padres Dios tenía el lugar número uno. No era fingido, no era una fe de iglesia, era una fe de diario. En la casa, en las puertas, en los dinteles, acá, allá, en todas partes vas a poner estas palabras que yo te mando hoy. Amarás al Señor tu Dios, honrarás a tu padre y a tu madre, no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio.
No tendrás dioses ajenos, no te harás escultura de ninguna cosa. Él es el Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Vámonos a la iglesia. Es que tengo mucha tarea, nos vamos a la iglesia. Es que tengo sueño, nos vamos a la iglesia. Es que ese es el día del Señor. ¿Me oyes? A veces pareciera así como que, ay, qué cruel. Pero cuando empiezas a cosechar, las cosas cambian. Y cuando ves después la siguiente generación y caminando en el Señor, dices, ay, Señor, gracias, gracias. Amén. No, es que Daniel fue el hombre más importante en el reino de Persia. Eso no era lo relevante. Lo relevante es que Dios le dio esa sabiduría para que el pueblo de Dios fuera honrado, para que la nación de Israel fuera otra vez restaurada. Tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios y no precisamente es para que en este mundo seamos una cosa muy importante. Dios no tiene empacho en eso, pero nos ha llamado para que le exaltemos a Él y glorifiquemos su nombre. Si Dios se cruzó en tu vida, no fue nada más para que tú tengas una religión y ya no le pongas de cabeza a San Antonio. ¿Ese es el de los novios? ¿Cuál es el que paran de cabeza para qué? No, no, no fue para eso. Fue para que tú honres a Dios y que tus hijos puedan hallar gracia y que esa gracia se derrame sobre sus vidas y que tú puedas decir, Señor, no lo merezco. Y Él te va a decir, claro que no lo mereces, pero yo te amo porque tú has sido fiel también. Él quiere que seamos leales con Él, hermano. Ahí están las historias de la Biblia en donde la gente fue leal y se abrió a una posibilidad de gracia. Dice el Evangelio según San Mateo. Desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo los violentos y decididos logran formar parte de él. Amén. ¿Se acuerdan? Hablamos de ser parte del reino de Dios y de ser violentos o valientes y decididos. Vamos a ponernos de pie. Todo lo que le podamos dejar a nuestros hijos no está mal, pero si no les podemos dejar nada de Dios, sí está mal. Si tú les puedes dejar esa lealtad hacia tu Dios, lo demás va a ser lo de menos, de verdad. Lo demás va a ser lo de menos. Que sepan hacer lo correcto, que sepan huir de la tentación, huir de la condición de pecado, correrle. Dice la Biblia, resistid al diablo y huirá de vosotros. Van a poder resistir al diablo. Hijos fuertes, nietos fuertes. ¿Cómo pasa el tiempo, hermanos? Cuando menos te das cuenta, ya están, las nietas ya están empezando a ser mujeres. Amén. Los nietos ya lo miran a uno para abajo. ¿Qué pasó, Chapatín? ¿Cómo estás? Aprovechemos el tiempo.
instruyámoslos a nuestros hijos en el temor de Dios. Conoce los mandamientos, léelos, memorízalos. Esos mandamientos que yo te mando hoy estarán en tu puerta. Los tendrás sobre tu corazón, en medio de tus ojos, en las manos. Serán parte de tu vida. Vamos a cerrar los ojos un momento y vamos a decir, Señor, cómo necesitamos que tú nos ayudes.